Entonces la plataforma de seguridad es 170, 90, 95, 100 para los no hipertensos y de 180, 185, 105, 110 para los que ya tienen hipertensión. ¿Son los que no se van al tratamiento? No, si tienen más que esto, sí. Sí, tienen menos. O sea, esta es la plataforma de seguridad. O sea, no hay que bajarlo por menos de eso. ¿Me explico? ¿Qué pasa con la disección aórtica? La disección aórtica sí es importante disminuir la presión entre los 15 y los 30 minutos. ¿Por qué? Porque la disección va haciendo una falsa vía y si la presión está muy alta, cada vez que lata el corazón va a ir disecando aún más. Entonces hay que disminuir la presión, ¿sí? Y con drogas que no incrementen el estrés. Por ejemplo, la nifedipina, que le ponen sublingual, está contraindicada ya, no debe utilizarse. Diazoxid, la vacina, etcétera, no, porque aumentan la velocidad de salida de la sangre del corazón, la BTP. O sea, viene la contracción es una velocidad que agarra la sangre muy grande y entonces va disecando más. ¿Entienden lo que es una disección aórtica, no? ¿Tienes cosas? La aorta, todas las arterias, tiene una capa media, una íntima, una media y una íntima. La íntima se rompe y entonces el flujo de sangre va por la vía normal y también por la falsa vía. Entonces con cada latido va disecando. Entonces esto puede llegar a formar un flap muy grande que obstruye más la arteria. Eso es una disección arteria aórtica. Entonces si aumentamos la velocidad, pues facilitamos la disección de la íntima. ¿Okay? Entonces la terapia con hidrocruciato o bloqueadores es importante. ¿Por qué? Porque disminuimos la fuerza de contracción, disminuimos la frecuencia cardíaca con los bloqueadores y entonces entre menos latidos, menos disección. Eso está bastante claro. Bueno, ¿qué pasa en la falla ventricular izquierda? Cuando hay edema agudo pulmonar hay que reducir rápidamente la presión. Yo creo que es uno de los puntos más importantes para que la reducción de la presión sea rápida y eficaz, ¿no? Pronta la reducción de la presión arterial para que disminuyamos el trabajo miocárdico, drogas que mejoren el riego coronario, como la nitroglicerina, puede ser nitroglicerina o mixta con nitrocruciato, pero como ven, la nitroglicerina y el nitrocruciato son puntos fundamentales para tratar las emergencias hipertensivas. ¿Sí? Bloqueadores vasodilatan las arterias coronarias, disminuyen la frecuencia cardíaca, tienen un efecto cronotrópico negativo también, que hay que tomar en consideración, pero que en un momento dado pueden estar indicados en falla cardíaca. La hidralacina y el diazóxido producen taquicardia. En la cardiopatía isquémica, pues entre menos presión tengamos, mejor. Hay que reducir a 100 milímetros de mercurio sistólica, no usar nifedipina, que aumenta el trabajo cardíaco, acelera el corazón y lo que queremos es que se relaje. Reducción brusca de los cambios en el electrocardiograma también son muy importantes. La nitroglicerina, el nitrocruciato y el desmolol son los medicamentos de elección para estos pacientes. Existen otras causas para tener crisis hipertensiva. La hipertensión perioperatoria, pues dicen que el miedo ronda el burro, ¿no? Pero el miedo, la génesis es multifactorial. También muchos cardiólogos internistas, aunque ustedes no lo crean, no le dicen a sus pacientes cómo deben de comportarse. Les dice ayuno de las 22 horas para la cirugía, y ayuno representa también no tomarse sus medicamentos, y eso está mal. Hay que tomar los medicamentos para la presión. Es ayuno para líquidos, ayuno para
no para los medicamentos, se toman con un trago de agua. ¿Okay? Entonces a veces suspenden la medicación oral, pues más la tensión emocional por la cirugía, por el dolor, estimulación del sistema nervioso simpático, las líneas de sutura que duelan y el introducción de sodio puede ser una buena opción para disminuir la presión arterial. Y bueno, en casos de preeclampsia hay que controlar la TA, circulación placentaria hay que verla bien porque todos los medicamentos que bajan la presión en estas pacientes disminuyen la circulación placentaria y pueden tener efectos sobre el producto. Y lo que se utiliza en estos casos es la hidralazina, y preferentemente intravenosa, pero no hay en México. Pero se puede utilizar alfa-metildopa, que sería la única indicación hoy día de ese medicamento. Alfa-metildopa con hidralazina. Estos otros dos tienen sus afecciones sobre los productos y se han utilizado, pero se prefiere actualmente mejor. Si se trata de una urgencia, lo que hay que hacer es dar agentes orales. ¿Cuáles? Ayer lo vimos, los que quieran de esos. Que queda el tratamiento oral y se va a su casa y que regrese el día siguiente. Hay que disminuir gradualmente la presión de las próximas 24 o 48 horas. No urge, ni le pongan isomil sublingual, ni le pongan dipino sublingual, eso ya no se debe utilizar. Disminuir la ansiedad, pánico, mucho cuidado con la disminución súbita de la presión. Bajar la presión de golpe representa tener riesgo cardiovascular, fenómeno de robo cerebral, infartos cerebrales o fenómeno de robo coronario, infartos cerebrales, por disminución brusca de la presión. Por lo tanto, hay que modular eso y evitar el dar terapias subsecuentes. ¿Okay? Y la crisis, la emergencia hipertensiva, pues con todos sus medicamentos que ya señalamos, de los cuales en México pues, hay nitroprusiato, hay nitroglicerina y nada más. En algunos lugares tenemos simolol, nosotros tenemos sala hemodinámica de simolol, tenemos nitro, tenemos nitroglicerinato y nada más. Todo en terapia intravenosa. Ustedes van a decir, bueno, pero cuando yo esté allá, no voy a tener ninguno de estos medicamentos, es verdad, no voy a tener ninguno. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere para las emergencias? Hay que picar la cápsula de nifedipino, se pica, y cada gota es 1 miligramo, y hay dar entre 1 y 3 miligramos y hacer el seguimiento cada 15 minutos. ¿Okay? No dejarle los 10 miligramos completos. Muchas veces también se hacía, picaban la tableta y la exprimían, eran 10 miligramos de golpe sublingual, la absorción es rapidísima, todas las pacientes caían cefalea, rubicundez, malestar general de los pacientes y si no se lo llevaban con un EBC o con un infarto. Entonces, picar y por goteo, ¿no? Utilizar y estar checando completamente la presión. No se vale como se hacía antes. Yo cuando era interno así lo hacíamos. Llegaba con presiones altas y llegaba por la presión y me ponía un nifedipino. Le picábamos y lo exprimíamos. Y así se usaba. Y ya como a la media hora, ¿y cómo va la presión? No, pues que sigue alta, ponle otro. Otro. Entonces, digo, eso tiene muchos años. Yo pasé eso en el 85, 30 años casi. Entonces las cosas han cambiado y no hagan ustedes lo que me enseñaron a mí a hacer, no lo que hacer en los escritos. Entonces es importante que ahora tomen en cuenta y hay muchos escritos hoy día que los indican. Yo recibo pacientes y me dicen, no, es que fui y me llevaron a tal sanatorio y me pusieron isosorbida, 3 y nifedipino y tal cosa y vienen con cefalea. A veces son también crisis de histeria conversiva, crisis de ansiedad,
sobre todo las mujeres. Los hombres también las padecemos, pero bueno, mujeres más, y lo único que hay que darle ahí es un ansiolítico. Es el que me acaba de hablar ahorita. Se tomaba algo que tenía 150, 80, y se acaba de enojar con su hija. Sí, tomar un tafil. Seguro al rato va a estar dormido, ¿no? Muy bien. Entonces, para las emergencias le dijimos IB, y para las urgencias, pues todos estos que ya conocen de ayer y que ayer vimos, IECA, SAGA2, diuréticos, bloqueadores o alfa. Entonces, tenemos 120, ¿tiene o no alteraciones órgano blanco? Tiene todos estos elementos de diagnóstico de emergencia, terapia intravenosa. No, se malea, no da hechos neurológicos, no hay daño al órgano blanco, es una urgencia, hay que identificar la causa y darle antihipertensivos vía ¿ok? ¿Cuál es el punto, ya finalmente para terminar con la hipertensión arterial, cuál es el punto por el cual insistimos mucho que la presión es asintomática, que ustedes tienen la obligación de decirle a los pacientes que tomen los medicamentos de forma continua, que si no siguen su terapia es porque ustedes no se lo dijeron, si toman una cajita y no vuelven nunca? O sea, todas esas cosas ustedes se las tienen que decir a sus hermanos. ¿Por qué? Porque la hipertensión te lleva a infarto o a remodelación ventricular, hipertrofia de miocardio. Luego viene la disfunción sistólica o diastólica y finalmente lo va a llevar a insuficiencia cardíaca. Y para que eso pase, pues van a pasar, válgame la redundancia, años. Pero cuando llega la insuficiencia cardíaca, para que el paciente muera, van a pasar meses. Entonces, tener a los pacientes en insuficiencia cardíaca por no tratar adecuadamente la hipertensión arterial es verdaderamente un problema muy grande de salud pública y sobre todo pues un problema de comunicación con el paciente. Ustedes tienen la obligación de hacerlo y tienen la obligación de comunicarse con el paciente.